Hola amores, buenas, buenas. ¿Cómo me gusta este tema? Ponete cómodo, prepárate un mate, porque hoy vamos a hablar de química, vamos a hablar de atracción y de polaridad, que es lo mismo al final. ¿Cuál es el tema? La química en nosotros, lo que hace que te atraiga o no te atraiga a alguien, no es casual. Es reconocimiento, y estaba buscando la palabra antes como para decírtelo, te diría como de los sistemas o del sistema nervioso, de alguna manera, ¿vale? Tu cuerpo, en verdad, cuando a alguien le atrae, no dice, me gusta, dice, me suena familiar. ¿Se entiende? Y lo familiar, ¿qué pasa? No siempre es lo sano y lo que realmente quizás necesites. A veces, quizás sí lo que necesites, pero no lo más sano. A veces es simplemente una herida que está reconociendo a otra herida y se da ahí como una compatibilidad. Por eso la química se siente eléctrica, se siente intensa, ¿no? Porque activa el deseo, lógicamente, activa eso que quiero, ¿no? Y me hace sentir de alguna manera seguro porque lo reconozco familiar. Pero también activa la memoria emocional, o sea, activa todo eso que tiene que ver con esa misma herida y todo lo que conformó esa misma herida, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando no entendemos esto, cuando no somos conscientes de esta magia, que es una danza maravillosa que sucede por detrás y que solo está creada para que tu alma evolucione, te vas a pasar la vida romantizando esa euforia, esa química, eso que sucede cuando alguien te encanta y parece que nos conociéramos de otras vidas y todo es tan maravilloso y perfecto, casi telepático, familiar, ¿vale? Y en realidad siempre va a ser activación. Y el problema no es que sea activación. El tema es que no te des cuenta de ello y que creas que luego eso es un problema. Esto es lo que te voy a contar en este video, así que de verdad pónganse cómodos, amores, porque me parece que esto es de los temas que más les gustan y creo que hoy en día que somos seres humanos mucho más conscientes y estamos ¿cómo decir?, mucho más trabajados a nivel de conciencia vincular en lo que sucede en las relaciones, como somos mucho más reales que antes, ¿no? Ni hablar de cómo eran las relaciones de nuestros padres o de nuestros abuelos, no podíamos llegar a estos puntos que hoy estamos mirando porque ni siquiera había una honestidad ahí, a veces hasta ya sabemos, las familias te elegían, o era por lo que tocaba, o era por edades, o sea, ni siquiera había una posibilidad de elección. Entonces, por eso hoy las relaciones cambiaron tanto y estamos empezando a reconocer hasta nuevos problemas, ¿no? Que son mucho más profundos, pero que en verdad nos llevan a crear relaciones desde una alquimia vincular muchísimo más potente y evolutiva, que nos puede hacer seguir creciendo, evolucionando y transformándonos cada vez más, y relaciones súper extraordinarias y elevadas que hasta ahora quizás de verdad no eran tan comunes porque requiere de todo este proceso evolutivo primero en cada uno de los seres. Requiere que ciertas cosas mucho más básicas de primero y segundo chakra estén como primer chakra más ordenadas para que empiecen a mostrarse todas estas, ¿vale? Entonces, te quiero explicar esto para que entiendas desde la energía femenina y la energía masculina. Claramente que puede que cuando te cuente esto entiendas energía femenina es más probable que esto se dé en una mujer y cuando hable de energía masculina es más probable que eso se dé en un hombre, pero hay casos en los que se puede dar al revés. Entonces guíate siempre más por energía, aunque yo a veces hable de la energía femenina como en femenino, ¿no? Y de la energía masculina en masculino, da igual si es hombre o mujer. Estoy hablando de energías, ¿vale? Entonces, el sistema masculino, la energía masculina que está más orientada al logro, a la validación, al conseguir, ¿no? La energía, que suele estar más en hombres, como decía, necesita de la admiración, del respeto para poder crecer, para poder expandirse, necesita sentirse reconocido de alguna manera. Evidentemente acá no vamos a entrar de lo que tiene que dar para recibir eso. Solamente vamos a hablar de lo energético, ¿vale? Y cuando es reconocido, cuando es validado, cuando es respetado por la energía femenina, se vuelve evidentemente más presente, más disponible,
más generoso, más proveedor. Y cuando hablo de proveer, no hablo solo de la energía del dinero, de lo económico, hablo de lo energético sobre todo. Lo energético en general. Para mí el dinero está dentro de lo energético, ¿vale? Pero sí también del dinero, evidentemente, ¿vale? No vamos a entrar ahí hoy, que ya hay mucha gente hablando boludeces sobre ese tema. Luego tenemos el otro sistema, que sería el sistema femenino, la energía femenina, que está orientada más hacia el vínculo, más hacia la conexión. Y para abrirse, para expandirse y ser quien es, necesita de presencia. Y entonces, bueno, de presencia, de ese sostén que hablábamos antes, ¿no? Y entonces, cuando se siente mirada, cuando se siente sostenida, cuando se siente validada, cuando se siente escuchada, elegida, se suaviza, se relaja, se abre, confía, se entrega, se abre el corazón y se vuelve más magnética, ¿vale? Una energía es más del dar y otra es del recibir. Entonces, claro, al inicio de una relación, en general, nuestros sistemas están más abiertos, aunque traigamos heridas de antes, vamos a decir, pero están más abiertos porque estamos más. Todavía no se ha creado el apego, entonces estamos más disponibles a nivel energético, podríamos decir. Por lo menos siempre más de lo que sería después de un tiempo. A eso voy, ¿vale? Entonces, es lógico que con esa polaridad que hay, con esa química que se genera entre esas energías, se active la chispa sexual, ¿vale? Se active el deseo, haya más líbido, todo lo que ya conocemos sobre la energía de la nueva relación y todo lo que sucede cuando esa energía de la nueva relación termina y empieza el amor real, lo que yo llamo el amor después del amor, ¿vale? Entonces, el problema en general, fíjense, no es o no se da, a veces creemos que sí, cuando pasa una gran pelea, un gran quiebre y entonces se apaga todo esto. No, en general empieza, y por eso cuesta tanto a veces reconocerlo cuando empezamos a cambiar nosotros dentro de la relación, lo que pasa es que empiezan a transformarse microdinámicas. Yo lo llamo como pequeños focos infecciosos que luego van a seguir creciendo. Claro, cuando de parte sobre todo de la energía más femenina hacia el masculino aparece una herida muy común, bastante común, que es la evaluación constante, ¿no? Y aunque venga disfrazada de que tenés la razón, de que lo haces para que él mejore, de que por eso lo mandás a terapia, ¿no? Que al final es una manipulación, que es la energía femenina mal expectada, mal trabajada, el sistema masculino es lógico que empiece a percibir como esa sensación de que lo están examinando constantemente y nadie puede florecer ni expandirse cuando siente eso, cuando siente que está siendo medido. Al contrario, puede que se empiece a producir como una lucha entre cada vez quiero demostrar más mi valía y cada vez me siento más medido, más juzgado, más controlado. Acá te estoy hablando como la ida y vuelta de un lado de ese círculo, ¿vale? Luego, entonces, cuando de parte del masculino hacia una energía femenina aparece más lo que suele ser otra herida bastante común en general, la indiferencia, la no disponibilidad, ¿no? La no apertura emocional, la crítica muchas veces sostenida, aunque venga disfrazada de el masculino que quiere marcar límites, poner estructura, la fuerza, el orden, bla, 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 que suele traer, como en el otro te decía, la manipulación, una violencia muchas veces intrínseca en ese control, en ese poner límites, en esa estructura, el masculino mal expectado, otra vez, es lógico que el sistema femenino no recibe ese límite, esa estructura, esa violencia de alguna manera como mejora, como sostén, sino que lo que siente es una amenaza a su propio sistema, que era el de conexión y valía. ¿Entiendes? Entonces, esa amenaza evidentemente va a activar una protección. Y esa protección que activa no siempre es, como les decía antes, porque no siempre es como llanto, que es a veces lo que más conoces del femenino, sino que puede ser esa corrección que te hablé antes, esa intensidad, y ahora te lo voy a explicar mejor, que es como el otro lado del círculo, ¿vale? Fíjate cómo se retroalimentan una con la otra. Esa
al final ambos todo el tiempo se están defendiendo, protegiendo de algo, como si fuera que hubiera un peligro fuera, un enemigo, y tienen la sensación de todo el tiempo ser insuficientes o no, o incorrectos de acuerdo a lo que el otro les está pidiendo. ¿Qué empieza a pasar aquí? Y decime si no te estoy describiendo, mi amor, mi amore, hombre o mujer, quien sea que esté del otro lado. ¿Qué pasa? Cada vez más, si seguimos por este camino y no reconocemos esa activación que está pasando ahí, ella corrige cada vez más, cada vez hay más ansiedad, cada vez lo busca más. Recuerden, digo ella cuando hablo de la energía femenina, puede que también sea un hombre a veces. Hay más ansiedad, corrijo más, exijo más, controlo más, manipulo más en mi propio miedo que estoy sintiendo y esa desconexión que estoy sintiendo. Lo que estoy buscando es más conexión. Y él, o la energía masculina, se defiende obviamente o se retira o evade o se cierra, ¿no? Evitación, evasión, buscando sentirse también validado, que es lo que busca la energía masculina. Cada vez lo corrigen más, cada vez siente que necesita hacer más para poder sentirse él válido y bien y no insuficiente, pero a la vez más de esa energía tira sobre el otro lado. Volvemos a lo mismo. Quiero que entiendas a nivel energético lo que está pasando. Entonces, ella percibe, o la energía femenina percibe ese retiro, esa evasión por parte del masculino como un abandono, y evidentemente él percibe esa intensidad, esa ansiedad del otro lado como ataque, como control muchas veces, ¿sí? Ambos creen en ese punto, porque lo recibo constantemente en terapia, amores, creen que el otro cambió. El otro ya no es igual, algo cambió en el otro, porque yo estoy en modo protección y defensa y por tanto es bastante lógico que pueda percibir desde mi miedo, desde lo que estoy sintiendo, que el otro cambió, ya no es el que conocí, ya no es como antes, me siento completamente engañado. Eso es lo que todos sentimos, ¿vale? Pero lo que cambió en verdad no fue el deseo, no fue el otro verdaderamente, fue la sensación de seguridad interna. Ya tú no te sientes en ese espacio, en esa creación, en esa polaridad energética que antes había, en un espacio seguro. No hay seguridad interna para ser. Y obvio, cuando el sistema nervioso de cualquier ser humano entra en defensa, entra en protección, la polaridad empieza a erosionarse, porque y por eso no tiene que ver tanto con el amor, que evidentemente podría ser un factor, sino que es que no hay apertura. ¿Qué sistema va a sentir deseo, atracción, polaridad, ganas, como lo quieras llamar, conexión, valía, sensación de somos uno, cuando me tengo que estar defendiendo, protegiendo y todo esto, ¿vale? Entonces, ¿con qué quiero que te quedes hoy? Quizás como último tema así, como integración de esto que te vengo contando, que te lo escribí, que quizás de alguna manera lo podías sentir, pero por ahí ahora lo puedes bajar más al cuerpo y no tanto como al entendimiento solo de tu mente. Primero, tú, mujer o energía femenina, puedes tener razón muchas veces. Sí, lo valido, pero a la vez de querer tener razón o de sentir que tienes la razón y de querer demostrar que tienes la razón, lo que estás haciendo es apagar la energía que después extrañas en la cama, ¿vale? Y caballero, hombre, energía masculina, puede ser también, podés estar diciendo la verdad, podés estar marcando ese yang, ese sostén o esa estructura, podés estar... Digo diciendo la verdad porque esto pasa mucho, que la energía femenina desconfía del masculino, pero desde un tono lo estás haciendo que activas igualmente amenaza y desconfianza en el femenino. No se cree. ¿Por qué? Porque hay defensa, aunque estés diciendo la verdad. Entonces, podés estar queriendo ayudar a la pareja, nadie dice que no, yo valido la intención positiva que hay y esto es lo que quiero que entiendas para que te dejes de defender. O podés estar creyendo que estás marcando límites claros, pero desde un cuerpo que está en lucha, que se está protegiendo y que se está defendiendo. Y el deseo jamás puede vivir en un sistema que se está defendiendo o protegiendo. Es biología pura, amores. Ponelo como siempre se pone el ejemplo. Si un tigre se te está persiguiendo, que es igual que un sistema en defensa o en protección, jamás tu cuerpo sabio activaría
deseo, líbido, conexión, apertura, disponibilidad, porque no sería lógico, no sería obvio. Se tiene que proteger, tiene que ver la manera de luchar, defenderse o salir corriendo. Entonces, el deseo sí puede vivir en la activación, sí puede vivir aunque haya conflicto, sí puede vivir en la tensión, pero tiene que ser, sí puede vivir en el apego lo necesitamos, pero tiene que haber una tensión, una polaridad, un equilibrio seguro entre eso que pasa. Por eso el problema no son las discusiones, por eso el problema no es que el otro active tus heridas. El tema es qué haces con todo eso. Si no entendés esta dinámica, si no son capaces de mirarla de frente, vas a estar constantemente creyendo que el otro siempre al final cambia, que te están engañando, vas a cambiar de persona y vas a volver a repetir lo mismo una y otra vez. Porque la química en verdad, la química, el deseo, la libido, la polaridad, como lo quieras llamar, no desaparece aunque tú estés sintiendo que sí. O sea, vos sentís que desaparece y desaparece, pero el tema no es que se perdió, a eso es a lo que voy. Esa energía se está utilizando para defenderte, para protegerte, se transformó en protección. Por eso la pregunta que muchas veces me traen las parejas no es ¿qué pasó? ¿Se perdió la chispa? ¿Cómo recuperamos la chispa en la pareja? Porque no falta chispa realmente. Es más, ¿chispa hay o no? Si hay pelea, si hay discusión, si hay activación, si hay polaridad, si hay tensión. Chispa, energía de vida, energía sexual, vital, creativa, energía de vida, sí que hay. Sí hay chispa, amor. La pregunta es cómo, la pregunta es si tú eres capaz, si tú puedes o quieres aprender a sostener, no te olvides de esta palabra, es lo que más cuesta hoy en día, sostener esa activación, eso que pasa, sin convertirla en una guerra, sin tener que defenderte o sentir que tenés que luchar, sin cerrarte, sin sentir que el otro es tu enemigo. Y por tanto, si sos capaz de que tu sistema nervioso pueda sostener esa activación que el otro provoca, sin cerrar el corazón, sin protegerte, sin defenderte, y al contrario, como puente de evolución, de conexión y de conciencia para transformarse juntos, ¿vale? Hay una forma distinta de poder sostener ese poder, esa energía, esa chispa, esa energía vital sin convertirla en juicio, sin convertirla en lucha, sin convertirla en guerra. Sostener esa intensidad energética, que también es la energía sexual y la libido, disponible en la pareja sin activar defensas, ¿vale? Y eso, y perdón si a algunos se les ¿no? Se les pierde como la magia, no es una técnica. Porque muchas veces creen que es como una técnica, como que hay algo que no aprendí todavía, ¿vale? No es una técnica, es sobre todo integración. Es sobre todo integración, es enseñarle en la práctica constante de tu vida y de tu día a día a tu sistema a sostenerse frente a la activación sin colapsar, sin bardear y escupir hacia afuera y castigar al otro frente a eso que sucede, para entrar en un círculo virtuoso de eso, como siempre les digo, que los expande y los haga crecer cada vez más gracias a lo que el otro te está mostrando, con mucho agradecimiento, desde la humildad, que es lo único que hace que el ego se equilibre y baje un poco, haciendo ese trabajo del ego y activando sobre todo la compasión y la humildad. Ese es el camino, ese proceso de integración es lo que hacemos en la nueva vinculación, el enfoque desde el que yo trabajo. Si querés aprender a trabajar esto, que es un proceso que te voy a enseñar para que vos luego desarrolles y sostengas en tu vida por siempre, porque de eso se trata, acá abajo tenés un link, agenda una llamada conmigo y nos conocemos para seguir profundizando más y que realmente puedas ver si el sistema que tengo para acompañar es lo que estás buscando o es lo que están necesitando como pareja. Me encantará conocerte.